Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Hoy es miércoles 28 de junio, las 9 en punto como siempre. Esperamos nos puedan acompañar a lo largo de todo el programa para poder concluir ya en esta ocasión con el tema de los dones espirituales. La semana pasada lo iniciamos, abundamos un poco acerca de lo que eran los dones y cómo trabajar con cada uno de nuestros dones. Hoy vamos a darle conclusión a este tema, esperando que sea de edificación primeramente para cada uno de los que estamos en esta mesa y también para cada uno de ustedes que nos ven y que nos escuchan a través de los diferentes medios que tenemos a la mano para poder transmitir. Vamos a ir a Dios en una primera oración en esta noche, pidiéndole a nuestro hermano Dylan que nos haga el favor. Claro que sí. Vamos a dar gracias. Padre glorioso, Padre santo, alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Dios nuestro, por la maravillosa oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, ante ti, solamente por ti y para ti, dispuestos, Señor, a compartir tu palabra. Gracias por el ánimo, las fuerzas, las ganas que das a estos tus hijos para dedicarnos únicamente a tu obra. Gracias también te damos por todos nuestros hermanos que ya nos hacen el favor de escucharnos, de vernos, rogándote pues que nos ayudes a hacer herramientas útiles para edificación completa y entera según tu sana doctrina, según tu bendita palabra, no según nuestros pensamientos ni nuestros criterios, sino que seas tú el que nos dirija durante toda esta hora. Bendito seas porque nos permites este lugar, bendito seas porque nos das absolutamente todas las facilidades para poder predicar tu palabra. Alabado sea tu nombre, Señor nuestro, porque nos permites absolutamente todo y nos das la facilidad, Señor. Te rogamos pues que tú nos guíes y que todo lo que se haga, lo que se diga, lo que se vea, lo que se escuche, sea para edificación únicamente. Si no vamos a edificar, Señor, te rogamos que nos ayudes a permanecer quietos. Sé en cada uno de nosotros y no queda más que rendir nuestras vidas ante tus pies. Es pues en el nombre glorioso de nuestro amante Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por quien te agradecemos todo esto. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar paso a la presentación de cada uno de los miembros en esta noche del programa, iniciando por este lado con nuestro hermano Miguel, que nuevamente nos acompaña en esta etapa de invitado en cada uno de los diferentes programas que tengamos. Buenas noches, hermano Miguel. Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos los hermanos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las diferentes plataformas por las cuales estamos transmitiendo. Sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, pues es una gran bendición y un gran agrado estar con ustedes para comentar acerca de los dones espirituales, esperando que este tema, estas palabras nos ayuden a edificar y, como siempre lo repito, que no solamente se quede en palabras, sino transmitirla y ser ejemplo para también mediante ese poderlo transmitir a los demás hermanos, a los pequeñines y bueno, pues para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Que Dios los bendiga y bueno, pues aquí vamos a estar, hermano. Gracias, hermano Miguel. Hermano Dylan, buenas noches. Mario, buenas noches a todos ustedes, mis amados hermanos que nos hacen el favor ya de vernos y escucharnos. Pues como lo dijo Mario, primeramente Dios, vamos a concluir este tema de los dones espirituales, esperando que sea de completa y total edificación. Agradecemos el favor de acompañarnos, rogando que pues nos sigan retroalimentando con sus saludos, con sus preguntas, sus respuestas. Cualquier comentario es bienvenido siempre y cuando edifique. Por favor, a todas aquellas personas que nos ven, que nos escuchan, comentemos, hagamos comentarios, preguntas serias, preguntas respecto al tema, no nos salgamos y sigamos creciendo juntamente, pues es el propósito de este programa, el crecimiento junto, la unidad. Pues estamos en las manos de nuestro Señor y gracias por todo. Gracias, Dylan. Johnny, buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y gracias por estar aquí pendientes de nosotros, pendientes de la palabra y dejarnos entrar a sus hogares con nada más y nada más que la hermosa palabra de Dios. Y como decían nuestros hermanos, esperamos que lo que se diga en esta noche sea de edificación para cada uno de ustedes y que no sea solamente palabras que se
llegan al viento, que se dicen, sino que eso que decimos, que es precisamente la palabra, llegue a la mente y a los corazones de cada uno de los que está escuchando, y que lo pongamos por práctica cada día cada uno de nuestros días, cada de los días que nos da Dios de vida. Sean bienvenidos. Gracias, Johnny. Josué, buenas noches, y de paso nos das los medios por los cuales se pueden poner en contacto los Así es, hermanos. hermano. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches a cada uno de ustedes allá en casa. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y pues como ya lo había mencionado mi hermano Mario, pues vámonos con nuestros medios de comunicación, que pues si nos quieren estar escuchando o estamos ahorita sintonizando, es a través de palabrasdevidaeterna.wix.com/home. Ahí nos pueden estar escuchando, lo vuelvo a repetir, Palabras de Vida Eterna en .wix.com/home. Ahí nos pueden estar escuchando a través de internet, y pues a través de Facebook también nos pueden escuchar, como nos pueden estar encontrando como Palabras de Vida Eterna Radio. Ahí donde se está transmitiendo en vivo, ahí nos pueden estar checando en vivo, nos pueden estar viendo. Pues ahí los hermanos que nos están viendo, pues un saludo también por ahí. Y pues la página de likes a través de Facebook de Palabras de Vida Eterna es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí si nos gustan regalar un like, pues les vamos a agradecer con mucho gusto. Y pues esa es la página de likes a través de Facebook. En YouTube nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí nos pueden estar checando también todos los programas. Si se llegó a perder de alguno, pues lo puede revisar a través de ahí. Puede checar todos los programas que se han subido. Si se quiere volver a repetir un programa, pues lo puede buscar ahí. Lo pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna en Puebla a través de YouTube. En Twitter pues nos pueden encontrar como @palabras3333. Ahí también nos pueden estar contactando a través de Twitter. En WhatsApp también nos pueden contactar en el 2221 150890. Ahí para que igual los hermanos que nos llegan a enviar, no sé, ya sea una petición o una oración, pues con mucho gusto yo se las voy a atender. Voy a estar al pendiente de todos los mensajes que nos llegan, que nos hagan llegar a nosotros, pues aquí vamos a estar al pendiente. O si igual si gustan marcar a los teléfonos del estudio, ahí va a haber un hermano que con mucho gusto los va a atender, que nos pueden contactar en el 419-8956 o también en el 419-8957. Ahí también nos pueden estar contactando en los teléfonos del estudio. Si gustan marcar, pues ahí con mucho gusto un hermano les va a atender. Y pues a continuación les voy a dar las congregaciones de las iglesias de Cristo que están ubicadas acá en Puebla. La primera que tenemos es calle Manzano 5215, colonia Bosques de Manzanilla. Ahí preside el hermano Evaristo Ordaz. Ahí lo pueden contactar en el 367-8522. Ahí el hermano los va a atender igual con mucho gusto. Y pues la siguiente iglesia de Cristo que está ubicada acá en Puebla es calle Tepetitlán 526, colonia Vicente Guerrero. Ahí preside el hermano Osiel Mesa. A él lo pueden contactar en el 129-4401 y también con mucho gusto el hermano les va a atender. Pues eso es todo en los medios de comunicación. Pues un saludo a todos los hermanos que nos están viendo y que Dios los bendiga. Gracias, Josué. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de esta noche y de la noche de hace 8 días, hablando acerca de los dones nuevamente, dando conclusión ya al tema en este día. Iniciábamos hace 8 días definiendo lo que era un don, lo que significa para cada uno de nosotros, cómo es que venía dado, de quién venía dado. Teníamos que reconocer el hecho de que ese don era por parte de Dios y no venía de parte de ningún hombre ni de ninguna otra manera. Esos dones que cada uno de nosotros tenemos son por parte de Dios, gracias a Él, es un regalo. Y como tal nosotros no podemos despreciar algo que se nos ha regalado, ¿no? O sea, hacíamos la comparación de si alguna vez te han regalado algo y tú lo has despreciado nada más porque sí, ¿cómo vamos a despreciar entonces un regalo que nuestro propio Padre Celestial nos ha dado especialmente a cada uno de nosotros? Es algo incongruente pensarlo y obviamente hacerlo todavía más. Hablábamos acerca del hecho de que tenemos un don, cada uno tiene un don. Y ese como mínimo un don, porque está la parábola en Mateo donde habla acerca de 5, 2 y un talento. Entonces el chiste de esto es poner a trabajar ese talento para entregar las ganancias, para sacar provecho de lo que Dios nos ha dado, principalmente
o como debería de ser, enfocado totalmente al servicio de la iglesia. Tenemos talentos, tenemos dones que Dios nos ha regalado para vivir, para trabajar, para comer, incluso algunos hasta para alegrar a la gente, ¿no? Pero el principal motivo que debe de ser es el hecho de que se ponga a trabajar dentro de la congregación para la edificación de la iglesia. Es el punto con el que vamos a iniciar en esta noche. El propósito de los dones es precisamente ese: edificar a los santos, a los cristianos, a los miembros de la iglesia, precisamente para que el cuerpo de Cristo alcance un crecimiento, para que vaya creciendo en madurez espiritual, que es el propósito que venimos teniendo en esta serie de estudios: poder alcanzar el crecimiento espiritual, poder alcanzar esa madurez. Y una parte importante de ese propósito viene en los dones. Si nosotros ponemos a trabajar nuestros dones como Dios manda, se dijera por ahí, el propósito principal y el resultado de esto es que cada uno de los miembros de la iglesia, de la congregación, van a ser edificados, van a crecer por obvias razones, porque van a empezar a trabajar cada uno de acuerdo al don que cada uno de ellos tiene. A lo contrario, si nosotros no buscamos la edificación de la iglesia y buscamos el crecimiento personal, una manera egoísta de ver el don que yo tengo, pues obviamente la congregación no va a crecer, se va a estancar, incluso se puede llegar a perder, puede desaparecer esa congregación, pueden desaparecer esos hermanos, porque no hay quien les pueda enseñar, no hay quien les pueda guiar, no hay quien les pueda decir: de esta manera es que tú debes usar ese don que tienes en ti. Lo mismo que le decía Pablo a Timoteo, Claro. en Timoteo 4:14, si no estoy mal, le dice que no desaproveche el don que había en él. De esa manera nosotros tampoco tenemos o debemos de desaprovechar el don que cada uno de nosotros tiene en vida. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, para darnos una idea de lo que es y de lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que son los dones. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice a fin, o sea, con el fin, con el propósito, dice ahí, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de los dones que tenían los diferentes hermanos que se habían establecido dentro de las congregaciones, dice ahí, unos fueron apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores, maestros, y hay un sinfín de dones que siempre ha habido y que hay en estos tiempos. Todos esos dones, todas esas capacidades están por algo. Y dice ahí, con el fin de perfeccionar a los santos, de que los santos sean perfectos, de que los hermanos, los cristianos, todos lleguen a esa perfección que Dios demanda de cada uno de nosotros. Si nosotros trabajamos de esa manera, si nosotros entendemos este fin, es como el cuerpo va a poder ser perfeccionado. No hablamos del cuerpo material, del cuerpo físico que yo tengo, sino hablamos del cuerpo espiritual, la iglesia, el cuerpo de Cristo. De ese cuerpo estamos hablando. Va a llegar a ser perfecto, dice ahí, dice para que se edifiquen, ¿sí o no? Sí, mira, te voy a leer de la versión Dios habla hoy, esos mismos versículos, nada más que en la versión Dios habla hoy, para entender lo que tú estás comentando. Dice: Él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a los santos es para Dios prepara a su pueblo para un trabajo de servicio, y de ahí se genera la perfección. Entonces, este propósito, aparte de la edificación, también es el servicio. Es para que el pueblo de Dios esté preparado para servir. Así es, el propósito por el cual están los dones son precisamente eso, para ponerlos a trabajar, para servir. Así como Dios, como Jesús nos dejó ejemplo, dice: les he dado ejemplo para que de la manera que yo he hecho, ustedes también hagan.
nosotros debemos de servir. El trabajo en la vida del hombre, del miembro de la iglesia es servir, nunca ser servido. Jesús vino aquí a la tierra, Cristo vino a la tierra en forma de hombre para servir, no para ser servido. Entonces tenemos que entender esa parte, esa pequeña parte es una situación pequeña, es difícil, es fácil de entender el hecho de decir me toca servir. El problema está en ponerlo en práctica. El problema está en decir yo voy a servir. El problema está en que sea un hermano con mucha capacidad de inteligencia, con mucho reconocimiento en diferentes áreas. Y el problema de él es decir yo servir. ¿Y yo por qué voy a servir? Pues ¿quién te crees tú para decirme que yo tengo que servirte a ti? La iglesia no se debe manejar de esa manera. La iglesia se maneja el hecho de servirte yo a ti, no solamente a ti, a todos los miembros de la iglesia, a toda la congregación, yo voy a servir, no nada más a ti, a todos. Ese debe de ser el hecho de cada una de los miembros de la congregación, donde tú te reúnes, donde yo me reúno, así se debe de manejar siempre. Servir, servir, servir. Al prójimo, después al prójimo, y si queda tiempo, al prójimo también. Exacto. Cambiemos ya la parte del yo y al último yo otra vez. No, eso ya no funciona, eso ya no sirve, eso no va a servir para la edificación del cuerpo y no va a haber perfección en el crecimiento de ese cuerpo. Nos vamos a quedar estancados, nos vamos a quedar pequeños, así como yo, nos vamos a quedar pequeñitos. Pero el chiste de esto es crecer, crecer y crecer, llegar a la perfección. Lo que realmente estamos buscando en vida es alcanzar esa santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que tener eso en mente al momento de poner a trabajar los dones, o que debemos de poner a trabajar los dones, porque si no alcanzamos esa santidad, dice ahí, no vamos a poder ver al Señor. Entonces, no es meterles miedo, ni mucho menos, pero la Biblia es muy clara, o sea, la Biblia es bastante clara. No hay partes donde pues estemos dudosos de si esto va a pasar o no. Simplemente dice, si no hay santidad, no hay Dios. Así de fácil. La semana pasada ponías un ejemplo claro que dijiste, no es ponernos rudos ni mucho menos, pero la Biblia es clara. También me dijeron, no, pues, tampoco se trata de abrazar a los hermanos siempre, ¿no? Como el desarrollo, el crecimiento físico, mis hermanos, si nosotros no nos quedamos sentados todo el tiempo, lo que pasa con el cuerpo, con un músculo, es que se atrofia. Sí. Y un músculo atrofiado es un músculo que no sirve, es un músculo que está de adorno. Y el punto es que nosotros no quisiéramos, o al menos yo no quisiera llegar a ser un miembro de adorno en la congregación. Lo que yo quiero llegar a ser es un miembro fiel, un miembro servicial, un miembro que está activo, un miembro que sabe precisamente el propósito por el cual está asistiendo y está acudiendo cada 8 días a la iglesia, a reunirse, a congregarse. Así es. Estamos únicamente para eso. Esa es la única forma en la que nosotros vamos a ir creciendo, desarrollándonos, fortaleciéndonos, trabajando. Así es. Se acabó. Nos vamos a ir a nuestro primer corte en esta noche. Regresando, vamos a continuar con esta parte del propósito de los dones y ampliando un poquito más el tema que hizo, el comentario que hizo nuestro hermano Dylan, pero eso en un momento regresamos. La capacidad que tienes el don y de esa manera lo vas a realizar. El chiste de esto es trabajar todos juntos, porque al final Moisés buscó a su hermano Aarón y trabajaron juntos a la par. No porque uno de los dos era más joven, no, tenía que hacer más, o porque uno de los dos era más viejo, ya se tenía que sentar, o tenía que hacerlo todo él, no. Trabajaban todos juntos porque eran un cuerpo y buscaron esa unidad y de esa manera trabajaron. Entonces, de esa manera también nosotros teníamos que trabajar. Bueno, hermanos, estamos de regreso al programa. Nos agarraron aquí en los comentarios del corte, los que estaban en radio, los que estaban en Facebook ya vieron que hubo algunos otros comentarios y otras incidencias por ahí, pero todo es para edificación de hermanos. Y vamos a ir a los saludos con nuestro hermano Josué. Gracias, mi hermano. Pues vámonos primero con nuestros saludos de Facebook. Pues tenemos acá el primero, que es nuestra hermana María Lourdes Durán, que nos dice: buenas noches, hermanos, qué gusto de volverlos a ver y escucharlos. A cada uno de ustedes, que Dios los siga bendiciendo.
a cada uno y a sus familias. Pido por la familia espiritual y por todos los enfermos de la iglesia, por mis hijos y por mi esposo, que sigamos creciendo en nuestra espiritualidad. Amén. Saludos. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Gracias. Saludos, hermana. Y también tenemos esto del pequeño Jorge, que dice: hola, soy Jorge, pido por mi papá, mi mamá, por mi mamá que está en Cancún, por su regreso, por los hermanos que hacen el programa y por todos. Saludos. Saludos. Tenemos acá otro de Sari, nos dice: hola, soy Sari, yo pido por los enfermos, por los hermanos de la iglesia, saludos a los jóvenes del programa. Gracias. Saludos también, Sari. Pues esos son los saludos de Facebook y pues vamos a través de los de WhatsApp para los hermanos que nos están enviando sus mensajes. Tenemos acá de nuestra hermana Lulú Mondoy, que nos dice: buenas noches mis queridos hermanos, que Dios los guíe, que Dios guíe el programa y les bendiga grandemente. Saludos a todos. Sí, sea una gracias. Saludos, Dios la bendiga. Saludos, hermana, y esperamos que ya se encuentre un poquito mejor, que creo que ha estado delicada, ¿verdad, hermano? ¿No? Bueno, creo que no me escucha el hermano, entonces mejor seguimos con los saludos. Sí, por favor aprovecho, hermanos, pedirles sus oraciones por mis papás, porque esta semana han estado algo delicados los dos, entonces, por favor, sus oraciones por ellos. Claro, claro. Vamos a estar dando por ellos. Estén, hermanos, por favor, pido que estemos todos en oración por todos los hermanos que estén delicados, que estemos en oración, y pues vamos a continuar con sus saludos. Nuestro hermano Josué Mesa nos dice: Dios los bendiga, hermanos, saludos. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Buenas noches. Saludos. Saludos, hermano, de donde nos esté escuchando. Sí, ¿Qué pasa? ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. Disculpen, pues tenemos acá otro de nuestra hermana Ori Ordaz que nos dice: Dios los bendiga, hermanos, y saludos a cada uno de ustedes. Buenas noches, hermana. Saludos, Dios te bendiga. hermana. Amén. Tenemos acá otro de nuestra hermana Chelo Mansur que nos dice: saludos y bendiciones para todos. Se fue en un momento. Y pues saludos, hermana, y pues esos son nuestros mensajes y saludos del programa. Eso es todo. Gracias. Igualmente, Gracias. hermano, saludos. Gracias. Bueno, retomando lo que decía Dylan acerca de esos hermanos que se sientan y se atrofian, no solamente se atrofia el músculo, sino que puede dañar al cuerpo, Sí. porque No Lo puede, daña. lo poco que puede uno estudiar en cuestiones de otros temas que no dominas mucho, es acerca de que un músculo puede llegar a liberar un cierto veneno cuando no está en función. Y ese veneno lo que causa es que daña a los demás miembros y al final de cuentas puede producir la muerte también. Un tipo de trombosis venenosa le llaman por ahí. Y es lo mismo que puede pasar dentro de la congregación. Los hermanos que llegan nada más y se empiezan a sentar y no hacen nada, se atrofian, como las manzanas podridas empiezan a contaminar al que está al lado y luego al que está al otro lado y empiezan a hacer un círculo alrededor de ellas, donde al final de cuentas todas terminan igual. Y pues eso ya no sirve, no funciona, no va ya no se va a regenerar, o es muy difícil, al menos ya en el trabajo real, regenerar esa parte. Entonces, no seamos ese tipo de hermanos que no solamente no trabajan, sino que son piedra de tropiezo para los demás. O sea, dice la palabra de Dios que mejor le sería darse Una piedra de molino y echarse al río. Entonces, trabajemos precisamente para edificación de la iglesia. Dice primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 3, dice así: pero el que profetiza habla a los hombres, dice ahí, para edificación, exhortación y consolación. Lo que se hace ahí, dice, es para edificación. Versículos 12 y versículo 26 dicen lo mismo. Dice que cada uno de los dones que tengamos deben de ser realizados para edificación de la iglesia. Todo debe de ser para edificación de la iglesia. No debe de haber otro motivo más que el de la edificación, el del crecimiento. Vamos a leer allá en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El 10 es el principal, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y aquí está precisamente lo que decía nuestro hermano Miguel. La parte de los dones están para servir. Dice ahí que nosotros pongamos o que tengamos el don que ha recibido para servicio de los otros. Ese servicio a los demás lo que va a generar es una edificación, es un crecimiento, y se va a ver reflejado precisamente en lo que viene hablando Pedro ahí en los versículos que leímos, con ferviente amor. Todo esto debe de ser hecho a través del amor. Esta parte del servicio, del don que yo tengo, debe de ser con amor, debe de ser realizado de esa manera, porque mi objetivo principal o la idea que yo estoy buscando es precisamente ese, el crecimiento de... Si yo estoy amando la obra de Dios, voy a buscar el crecimiento del cuerpo, que el cuerpo sea fuerte, que el cuerpo sea grande, que esté bien unido entre sí, no solamente que crezcan individualmente, sino que ese servicio se junte y todos trabajen a una sola voz, ¿no? Todos, en la edificación de los muros dice la palabra de Dios que todos se levantaron como uno solo, porque tenían un propósito, tenían un objetivo, la edificación de esa misma manera nosotros debemos de tener el mismo objetivo, levantarnos como uno para la edificación del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro objetivo, ese es el propósito de los dones, ese es el propósito que nos enseña la palabra de Dios, que fueron dados los dones. Ese sería, digamos, que el propósito primero, digamos que sería la parte inicial de lo que es el propósito, ¿no? Pero tiene más, tiene otros propósitos que a final de cuentas vienen a unirse en un solo mismo y llegan a ser precisamente ese crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero nuestro hermano Jonathan nos va a continuar hablando acerca de esa segunda parte del propósito de los dones. Bueno, continuando con ese mismo tema, bueno, nuestro hermano Mario ya nos habló bastante, ya abundó bastante en el tema, y bueno, ya todos sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros tiene, como decíamos, por lo menos, y eso ya diciendo ya muy, un don, y que ese don, como nos decía nuestro hermano Mario, el propósito de ese don es para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, la cual la formamos cada uno de nosotros. Y no es, como decíamos, o como decía nuestro hermano Mario, no es la idea el que si probablemente soy muy bueno para las ventas, como esos que dicen el dicho que vende arena en el desierto, que es muy bueno para convencer a la gente para comprar, ese mismo don lo podría estar utilizando en la iglesia para, mediante la palabra, convencer a esas almas que aún no conocen a Cristo. Sin embargo, muchas veces vemos o ponemos la mira en las cosas terrenales en vez de en las espirituales, y utilizamos indebidamente ese don para nuestro beneficio terrenal. Como ya nos lo remarcó bastante nuestro hermano Mario, ese no es el propósito. El propósito de los dones es edificar a la iglesia, al cuerpo de Dios, que vayamos creciendo, que vayamos llenándonos cada vez más y más de esa palabra. Pero efectivamente, como nos comentaba nuestro hermano, hay un segundo propósito. En la tarde veíamos o nos preguntaban qué significa edificar. ¿Te puedo interrumpir antes de que sigas Claro. con lo que nos ibas a decir? Dijo algo bien importante, perdón. Si no, luego se me va la idea. Decía que, Johnny decía que los dones no son para beneficio propio, que no es para sacar ventajas personales, ¿no? La pregunta aquí es, ¿hoy en día se hace eso? O sea, que yo ocupe mi don para obtener un beneficio. Digo que sí. Sí, efectivamente hay, y lamentablemente hay hermanos
o tal vez sabemos, hermanos, que gracias a esos dones que Dios nos ha dado, como lo decíamos, erróneamente, en lugar de ponerlos a trabajar en lo espiritual, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, los usamos para beneficio propio. Ponía ya el ejemplo yo de las ventas, puede ser bueno, infinidad de dones hay, ¿verdad? Pero casi siempre buscamos el beneficio que haya, pero para nosotros, en tal vez lo monetario, en tal vez la comodidad diaria de cada uno de nosotros, el decir que esto que soy bueno para hacer, lo voy a hacer, pero para mí. No ni siquiera para mi familia, tal vez, ni siquiera para mis hermanos, para mí. Y es ese pensamiento erróneo, el que decíamos, no es el yo, es el prójimo. Es él en el que tengo que pensar, no en mí. Y es en su crecimiento espiritual en el que me tengo que ocupar. Me gustaría leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 en adelante. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, varos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, sí hay, la palabra de Dios dice que sí hay esos hombres, y da una serie de cualidades, una serie de atributos totalmente perversos, totalmente malos, malvados, donde dice que estos hombres van a, su fin, dice, es meterse en las casas. Entonces, ¿para qué? Para sacar un provecho. En este caso dice ahí, para llevar cautivas a las mujeres. En este caso decía yo, ni para sacar a lo mejor un beneficio económico, o qué sé yo, ¿no? O sea, pero sí hay, y desgraciadamente sí los hay. La idea precisamente de esta edificación y de este crecimiento espiritual es para que nosotros no caigamos ni en ellos, ni ser uno de ellos, ¿no? Pero la pregunta aquí también sería, ¿por qué lo hacen? O sea, se supone que son gente conocedora, se supone que son gente que tiene conocimiento bíblico, que tiene sabiduría, digamos, sabiduría entre comillas, ¿no? ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué, si conocen el propósito del don que tienen, por qué torcerlo de esa manera para sacar un beneficio propio? Si al final de cuentas ellos mismos saben y están conscientes que hacer eso lo único que los va a llevar es a la condenación. O sea, ¿por qué lo hacen? Bueno, hay o puede ser un ejemplo entre varios de por qué lo hacen. El de aquellas personas que dicen, bueno, yo voy a estudiar para predicador, o para cura, para lo que sea que voy a hacer, un rango alto de religioso, pero ¿con qué motivación lo hacen? No lo hacen porque crean, no lo hacen porque tengan una convicción de lo que están leyendo, lo hacen porque tal vez ven el ejemplo, ¿no? De que a esta gente le va bien, esta gente tiene dinero, esta gente tiene respeto, esta gente dice, y lo que dicen lo hacen los demás, tiene autoridad. Yo quiero eso, y aunque yo no crea nada de esto, voy a actuar de la mejor manera que pueda para hacer creer a todos los demás que sí estoy convencido completamente, cuando en realidad sus propósitos son erróneos, son materiales, son egoístas. La raíz de Todos los males. Sí. Es el amor al dinero. Ahí está lo que decía John. El problema de todo esto es precisamente perder la perspectiva de lo espiritual por lo material, ¿no? O sea, que yo busque ser un predicador, que yo busque ser un maestro, que yo busque ser alguien importante dentro de la congregación, simplemente por amor al dinero, es realmente la principal causa, yo diría, que haya gente que saque beneficio de los dones que pueda tener, ¿no? O sea, una vez un hermano me platicaba hace ya algunos años que literal llegaron de una
de una secta religiosa y le dijeron, te ofrecemos carro, te ofrecemos dinero, te ofrecemos casa, un sostenimiento bastante grande, la verdad. Cuando me dijo, dije, ah, caray, dice, para que tú vengas a predicar con nosotros. Y el hermano le dijo, bueno, pero pues, ¿cómo voy a predicar contigo si lo que tú me pides que yo enseñe no es lo que Dios manda? Dice, bueno, sí, pero ve todo lo que vas a tener. Carros de último modelo de lujo, hacían reuniones en los hoteles más exclusivos del país, con las mejores comidas y todo. Pero era precisamente por esto, porque estaban viendo en lo material, o sea, el hecho de tener un coche de lujo de último modelo, comida, casa, o sea, que no le fuera a faltar nada el resto de su vida. El único detalle pues era blasfemar prácticamente de Dios, llevar la doctrina totalmente torcida, y pues al parecer a ellos se les hace fácil comparar una ganancia de un carro de a lo mejor unos millones de pesos con, dice la palabra de Dios, con una perla que no tiene precio. Entonces, pues no hay nivel de comparación, francamente, pero precisamente es motivado por esta parte del amor al dinero. Es lo que causa el mal dentro de toda la humanidad. Y el fin de estas personas tristemente es el mismo, Mario. Timoteo 6:10, que es el versículo que comenzaste, ya lo mencionaste, ¿no? Se extravían de la fe, y lo peor de todo es que son traspasados por muchos dolores. Termina este versículo, son traspasados por muchos dolores. Todas estas personas que por ganancias mal habidas, por un poco más o por un mucho más, Por no conformarse con la voluntad de Dios. Exacto. De hecho también es ir en contra de eso, ¿no? O sea, yo no me conformo con lo que Dios me está dando. ¿Y qué necesito para tener más? Pues ir en contra de Dios. Si Dios no me da lo que yo quiero, pues alguien más me lo va a dar, ¿no? Los estoy escuchando y me viene a la mente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si él hubiera tomado ventaja de sus dones, imagínate lo que él hubiese hecho, ¿no? Pero él, todo lo que ustedes mencionan, él lo puso en práctica, ¿no? Él se gloriaba de Jesucristo. Para él no necesitaba más que hacer la voluntad de Jesucristo, hacer la voluntad de Dios. Él tenía su trabajo, él trabajaba, y no por ese hecho sacaba o trataba de sacar ventaja. Fíjate, yo ahorita en lo que ustedes están comentando, al parecer, creo yo, hay unas palabras importantes en los versículos que leyó el hermano Mario. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Efectivamente, el propósito de los dones es la edificación. Pero ahí hay dos palabras que a lo mejor no nos han llamado mucho la atención, pero sería bueno reflexionar en ellos. En ese versículo ahí está la palabra de exhortación y consolación. Aparte de edificar, ¿cómo vamos a edificar a través de los dones? Bueno, pues a través de la exhortación y de la consolación. Exhortando quiere decir animando a la iglesia, animando al hermano. Y consolando quiere decir que cuando él tenga un sufrimiento, tú te sufras con él. Y eso, mis distinguidos hermanos, es amor. Así es. Cuando Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 12, al finalizar todo el capítulo 12, que habla exactamente de los dones espirituales, al final, en el último versículo, dice esto. Les voy a leer la versión Reina. Dice: procurar pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y el capítulo 13, ¿de qué habla? El amor. Habla del amor. Y yo, como les comentaba, el propósito fundamental, obviamente, es la edificación de la iglesia, pero se tiene que basar en el amor. Somos un cuerpo, y si el cuerpo no se encuentra unido, no se encuentra protegido, no se encuentra en buen ejemplo, no va a haber amor. Si nosotros no aplicamos correctamente los dones a la iglesia, no hay amor.
Y es lo que sucede con aquellas personas que no cumplen con el propósito de los dones. Ese amor se convierte en soberbia, se convierte en egoísmo, se convierte en amor al dinero, se convierte en su vanagloria personal. No existe amor. Entonces el propósito de la edificación tiene que estar fundamentado en el amor. Así es. Bueno, ya nos extendimos de hecho bastante, pero nos vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos en un muy breve momento, regresamos nuevamente a Palabras de Vida Eterna. Regresamos, les dijimos que en un corte muy breve, nada más para hacer un relajamiento aquí momentáneo, pero nuestro hermano Josué ya tiene los saludos y los mensajes en este corte. Así es, hermano. Vámonos con los saludos a través de WhatsApp. Nuestra hermana Lulú Mondoy nos quiere compartir algo. Que mis hermanos, quiero agradecer a Dios y compartirles el gozo, la alegría y el júbilo que embarga los corazones de la familia de Brian y de muchos hermanos también. El próximo sábado Brian concluye la preparación al servicio de nuestro Dios y empieza su servicio vivo. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Dios los bendiga. Eso es lo que nos comparte nuestra hermana Lulú Mondoy. Rápido vamos a hacer para que conozcan al hermano Brian. Nuestro hermano Brian es un joven realmente dedicado al servicio de Dios y ya pues este sábado, gracias a Dios, también ya concluye sus estudios en el instituto. Pues es un hermano que realmente es muy dedicado y pues ya gracias a Dios que ya termina este sabadito. Sí, gracias a Dios que ya ha sido animado por toda su familia para predicar, para dedicarse tiempo completo, no cualquiera. Entonces ya, gracias a Dios ya termina sus estudios y ya lo vamos a tener por aquí. Vamos a poner a trabajar bien fuerte. Vamos a exprimir todo ese conocimiento que trae ahorita fresco. Pero gracias a Dios y gracias a su familia que lo ha apoyado y ya esperamos con ansias ya verle por aquí para saludarle y felicitarle. Así es. Ese es de nuestro hermano Brian. Nuestro hermano Alejandro Martínez nos dice que Dios los bendiga, prospere su camino y todo lo que emprenda. Saludos, hermanos, como quisiera estar con todos ustedes, pero pues no pudo venir nuestro hermano, entonces es un saludo, un hermano, nuestro hermano. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Saludos. Aquí lo vemos el lunes, hermano. Aquí lo vemos. Lunes. Domingo. No, el domingo no. Domingo no. Domingo van de viaje a... ¿Qué pasó? No, pero- Yo estoy más al pendiente de la familia, de los planes de los demás que ellos mismos, hermanos. Ustedes discúlpenlo. Hay unas oraciones para nuestros hermanos que van a salir de viaje a Toluca. Oraciones porque todo el viaje salga bien. Y pues nuestra hermana Tere Mendoza dice: buenas noches a todos mis hermanos, que Dios los bendiga, saludos a todos, pido oraciones por mi papá y por el hermano Pedro, que lo regrese con bien de su viaje por trabajo, por todos los enfermos, gracias. Sí, por ahí les encargo, mi papá anda de viaje ahorita rumbo a Tampico, entonces por ahí les encargo sus oraciones por mi señor padre. Claro. Pues también acá tenemos otro mensaje de Dailin Platas, dice: hola hermanos, buenas noches, Dios los bendiga, les pido sus oraciones por mi abuelita, la hermana Irma, que sigue un poco enferma y que Dios lo permite, que Dios lo permite el viaje de nuestra hermana, de su abuelita Irma, el día viernes por la noche que va a salir. Pide oraciones porque el viaje salga bien. Pues también la oración por todos los hermanos que van a salir de viaje o que están saliendo de viaje, pues estar haciendo oración porque todo el camino los lleve, que esté Dios con ellos. Sí, Primero Dios quiera que Dios. así sea. Pues son todos. Gracias, Josué, gracias. Bueno, retomando lo que andábamos hablando, pues le regresamos ahora sí la palabra por completo a nuestro hermano Johnny. Espero que ya no te cortemos la inspiración. Perdón, no hay problema, Pero es que siempre enriquecedor. dices cosas muy interesantes y a veces no te quiero cortar la inspiración, pero a veces es muy necesario. Está bien, bueno, para continuar con el tema, decíamos que el propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Sin embargo, como les comentaba en la mañana, en la tardecita, hacían esa pregunta: ¿la edificación a qué entienden? ¿Qué les suena? Y una hermana contestaba: pues construir. Y decían: tiene razón, es una construcción, pero ¿qué estamos construyendo? ¿Para qué estamos edificando? Y
Eso nos lo dice Efesios 4:13, el cual nos dice, hasta que todos lleguemos a la... Perdón. Léete del 13 al 16, por favor. Claro. Por favor, hermano. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está lo que yo estaba comentando. Eso es lo que yo estaba comentando. Ahora, si te das cuenta, dice que no debemos andar como niños fluctuantes, llevándonos por doquier, por aquellos que se sientan los soberbios y no tienen este principio. Y que dice que son estrategias. Exactamente, Trucos. su conocimiento, su astucia para transversar la doctrina y aplicarla a su conveniencia. Y esa es la respuesta a lo cual estaba lanzando la pregunta Mario. Adelante, mano. Bueno, tomando en cuenta toda esta lectura que ya se hizo, nos recuerda que la base es Cristo. Y que algo bien importante y que sabemos bien es el amor. El amor es algo importantísimo. Pero volviendo a nuestro versículo base, en Efesios 4:13 nos dice que lleguemos a la unidad de la fe. Una iglesia con sus miembros, los cuales ya han conocido o encontrado sus dones, que conocen, que saben el propósito, el cual es edificar a la iglesia, y que dicen, si mi don que Dios me ha dado es para eso, lo voy a hacer, y que ya lo están haciendo, mediante ese trabajo de ese don, lo que causa en el cuerpo, en la iglesia, es la unidad de todos los miembros. Si todos los miembros están usando sus dones para el servicio de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo, esa iglesia estará unida mediante la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Precisamente por la fe. Todos esos miembros tienen una misma fe. Todos esos miembros tienen un mismo objetivo. Todos esos miembros tienen un mismo conocimiento. Todos esos miembros trabajan para una misma meta. Y ese propósito, el cual nos dice más adelante, es a un varón perfecto, a un hermano, a una hermana que le digan, este hermano es perfecto, debido a la palabra de Dios y que la aplican en su vida. A tal medida, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Esto es como lo ideal, como la meta para cada uno de nosotros cristianos viviendo aquí en la tierra, el llegar a eso. Ese es el propósito. Y llegar a un punto en el que si nos llegan a cuestionar o a preguntar o a decir, pero tú por qué eres así, tú por qué haces esto, tú por qué piensas así, o tú por qué reaccionas así, el contestar, ¿no? O en cualquier situación, como nos dice Gálatas 2:20, decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, no es Cristo el que está allá y yo acá, somos los dos. Ya no vivo yo, esta no es mi vida. No puedo decir, es mi vida y yo hago lo que quiero. Decir, esta no es mi vida, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es, como decía nuestro hermano, el segundo propósito, el llegar a esa medida en el que si alguien nos cuestiona, nos pregunta, nos dice responder con esa manera, con ese énfasis, con esa convicción
de decir, no me importa lo que pase aquí, lo que me diga él, lo que me diga ella, lo que me haga ellos, me hagan, no me importa. Yo sé a lo que creo y yo sé a dónde voy, yo sé a dónde tiene que ser mi meta, y mi meta no es aquí, no es esta vida. Y ese es el segundo propósito. Bueno, Johnny decía acerca del objetivo que se debe de tener. Dice, o el objetivo que todos deberíamos de tener individualmente es precisamente alcanzar a ser ese tipo de varón perfecto, ¿no? A la medida de la estatura de Cristo. Individualmente todos anhelamos llegar a ser eso. Pero hay algo aquí bien importante. En el versículo 13 dice, todos lleguemos a la unidad de la fe, todos. O sea, es un propósito o un objetivo individual, pero no podemos llegar a ese objetivo individual sin la colaboración de todos. O sea, termina siendo un objetivo plural, grupal, de todos los que estamos dentro de la iglesia. Yo tengo el objetivo de ser santo y perfecto, pero yo no voy a lograrlo si no tengo la ayuda de mi hermano Dylan, de mi hermano Johnny, de mi hermano Josué, de mi hermano Mike. Yo no voy a llegar a esa estatura si ellos si yo no ponemos a trabajar esos dones que tenemos, porque al final de cuentas dice que es para la edificación de la iglesia y para alcanzar esa estatura de Cristo. O sea, individualmente no vamos a poder lograrlo. No estamos solos aquí en este mundo, mucho menos en la iglesia. Entonces, por eso se nos habla tanto acerca de la unidad, de que busquemos siempre la unidad a través del amor. Porque sin esa unidad, sin ese amor, nosotros no vamos a poder alcanzar esa perfección, no vamos a poder llegar a esa estatura, no vamos a poder llegar a ser varones y mujeres perfectos, que podamos servir a Dios como Él se lo merece. Individualmente podremos hacer muchas cosas, podremos ser excepcionales haciendo lo que hacemos, pero si no buscamos esa unidad, si no buscamos ese todos, pues no vamos a poder crecer y no vamos a alcanzar la estatura perfecta, porque la perfección es todos. La perfección dice ahí que es todos, no nada más Él, no nada más Él, sino que todos. Ese es un objetivo común, un objetivo grupal, que todos tenemos que llegar a esa estatura, todos sirviéndonos unos a través de otros, unos ayudando a otros, unos a lo mejor tienen que ayudar un poco más, pero todos tienen que trabajar a la par. Lo dijimos en el corte, hace 2 cortes, que todos tenemos que trabajar a la par, que no hay quien tiene que trabajar menos, o ya dejar de plano de trabajar, o dejarle el trabajo todos a alguien, sino que todos tenemos que trabajar a la par, todos somos un cuerpo, todos trabajamos y servimos al mismo Dios y Rey. Entonces, no hay de que, pues yo ni nada más trabaja, ¿no? Un día hacíamos aquí, tenemos los estudios, los tenemos en diapositivas, hermanos, entonces están asignados por colores para guiarnos más o menos qué es lo que nos toca decir. Y un día entre broma, pues dijimos que a Johnny le tocaba prácticamente todo el estudio. Teníamos Dylan 2 láminas, yo tenía una lámina y Johnny tenía como 15, 16 láminas. Obviamente era una broma porque no se trata de eso, o sea, no se trata de decir, pues Johnny ya va a trabajar todo y yo ya descanso porque ya trabajé mucho y ahora le toca a Johnny. No, todos debemos de trabajar de la misma manera, todos debemos de servir y el claro ejemplo está precisamente en que aquí trabajamos los que somos jóvenes, los hermanos que ya son un poco más grandes y los más pequeñines en cuestión de fe, ya estamos trabajando todos. Entonces, digamos que esa sería la unidad, trabajar todos a la par, todos servir de la misma manera, porque individualmente pues no vamos a poder hacer nada. O sea, Moisés por sí solo no sacó al pueblo de Egipto. O sea, Josué por sí solo no metió al pueblo a la tierra prometida. O sea, Pablo por sí solo no estableció todas las congregaciones que están. O sea, notemos esa parte. Todos necesitamos de todos, unos más, otros menos, pero al final de cuentas todos somos miembros necesarios dentro de la congregación. Nos vamos a nuestro tercer y último corte en esta noche y en un momento regresamos, hermanos. Regresamos, hermanos, ya para
dar las conclusiones finales de lo que vimos en esta noche, pero antes le daremos la palabra a nuestro hermano Josué. Al parecer está teniendo algunos problemillas con el dispositivo, pero entonces nos vamos nosotros a los... ¿Sí? Sí, no, son dos, pero... Ah, pues dale, mi buen José, dale. ¿Sí? Sí, adelante, José. Vamos, los saludos finales, le van a hacer, ahora sí que saludos finales para los hermanos. Nuestra hermana María Lourdes Durán nos había dicho que es un gran programa y muchas felicidades. Gracias a Dios, hermana. Gracias a Dios. Y nuestra hermana Lulú Montoy dice gracias a Dios y a ustedes, hermanos, por el programa, que nuestro Señor los bendiga y les provea la varonidad. Gracias, hermana. Gracias a Dios también. Y eso es todo. Son todos nada más. Ok, gracias, Josué. Bueno, decíamos que ya nos vamos a los comentarios finales de esta noche. No pudimos, habíamos dicho al principio que a lo mejor terminábamos el programa, pero pues ahí nos extendimos. Es que Johnny saca cosas muy interesantes. Es tu culpa. Lo siento. Y es imposible pues, no tocarlas o dejarlas pasar. Entonces pues, tenemos que adentrarnos cuando sale algo interesante y que es para edificación. No podemos voltearnos y decir, pues esto ya nos va a quitar tiempo, ¿no? Entonces, gracias a Dios no tenemos límite de días para transmitir, ni límite de tiempo, no tenemos límite de tiempo para transmitir, pero por eso podemos tomarnos todavía otra semana para explicar un poquito más esta parte del propósito de los dones. Nos quedaron por ahí algunos puntos en el aire todavía para finalizar, pero bueno, nos vamos a las conclusiones de lo que tocamos en esta noche, empezando de este lado izquierdo con nuestro hermano Miguel. Siempre le toca hacer el primero. Está bien. Pues sí, mira, una de las conclusiones a las cuales yo, reflexionando en esta noche, me gustó el versículo de 1 Corintios capítulo 3, en donde habla que los dones tienen su propósito fundamentado en la edificación, pero también tocando la exhortación y la consolación. Al querer edificar o al poder edificar a la iglesia, debemos concentrarnos también en estas dos palabras, exhortar y consolar. No solamente se trata de poner en práctica los dones, sino también el consolar, el exhortar, el ayudar a otros hermanos para que desarrollen sus dones. No solamente el desarrollar nuestros dones, sino con estas palabras yo lo que quiero dar a entender es de que tenemos que ayudar a la iglesia, a los demás hermanos, a que también desarrollen sus dones, y no solamente quedarte tú, hermana, hermano, el querer con la idea de que tienes que desarrollar tus dones, tienes que poner en práctica tus dones. Sí, eso no es algo que esté mal, sino todo lo contrario, está muy bien, pero también incluye el que tienes que ayudar a la iglesia, tienes que ayudar al cuerpo de Cristo a desarrollar sus dones, de alguna otra manera exhortando, consolando, y con la base que es el amor hacia Dios primeramente, y el amor hacia tu prójimo, que son los mandamientos que la palabra, que el mismo Jesucristo nos enseña: amar a Dios y amar a tu prójimo. Esa es la conclusión con la cual yo me quedo. Los dones son el regalo que Dios nos ha dado, y esos dones hay que ponerlos en práctica con la finalidad de edificar, con la finalidad de amar, de demostrar ese amor que el mismo Jesucristo nos dejó en su doctrina. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Mike. Dylan. Me gustaría, mis hermanos, retomar el primer versículo, o los primeros versículos que se tocaron en esta noche. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme las palabras de Dios, y si alguno ministra, si alguno sirve, si alguno edifica, si alguno trabaje conforme al poder que nuestro Señor nos da. Se tocaron en esta noche dos propósitos: el primero, el de la edificación, y el segundo, el de la unidad mediante la fe, llegar a esa perfección de qué es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 11 termina de una manera maravillosa diciendo que para que en todo sea Dios glorificado.
Ese es otro gran propósito de poner a trabajarnos, de poner a trabajar nuestros dones, el glorificar a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo por medio del trabajo que nosotros estemos realizando en la congregación. Y el ejemplo que ponían también el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay otra cosa para mí, decía el apóstol Pablo, que no sea trabajar. Le habla de manera maravillosa a la iglesia en Filipos, cuando les menciona: es que yo ya no sé qué sería mejor, si seguir aquí trabajando por ustedes, si seguir aquí ministrando por cada uno de ustedes porque los amo verdaderamente, o ya irme con mi Señor. No tengo idea de lo que es lo que más me conviene, pero en donde me ponga mi Dios, ahí es en donde voy a dedicar absolutamente cada respiro que mi Señor me dé. Estamos para eso, mis amados hermanos. Fuimos rescatados, fuimos lavados, purificados y santificados solamente para trabajar para nuestro Señor, para poner en práctica los dones que, bendito sea su nombre, Él nos ha regalado a partir de que salimos de las aguas del bautismo. No tenemos otra cosa más que vivir para nuestro Señor y obviamente lo que el hermano Mike dijo: vivir amando. Estamos para amar. Que Dios los bendiga y que guarde grandemente sus corazones. Así es. Johnny. Sería nada más el recordarles, hermanos, que aunque tenemos diversidad o hay diversidad de dones, y todos son diferentes, y hay algunos que pudiera ser son más vistosos, más renombrados que algunos, y no por eso el desanimarlos, ¿no? Como decía nuestro hermano Mario, aquí hay hermanos que ya por el uso, por la práctica, por el trabajo, tienen más dones que tal vez algunos otros hermanos que apenas están empezando. Pero aunque tú, hermano, solamente tengas un don, y aunque tal vez no tengas el don de cantar hermoso para el Señor, el don el de elocuencia, de hablar muy bien, muy rápido, de juntar las palabras perfectamente para dar a entender lo que quieres decir, o el don de tener una retención perfecta de la palabra, a veces se te olvidan los textos o eso. Si tú tienes ese don, aunque sea pequeño, ponerlo a trabajar. Y no decir, bueno, es que el hermano tiene muchos más dones que yo, mejor que el hermano lo haga, mejor que el hermano trabaje, mejor que ellos se encarguen, sino decir, bueno, ese único don que Dios me dio, yo ya sé el propósito que es, o para qué es, y lo voy a hacer, lo voy a poner a trabajar, ese único don, para que en aquel día que diga: Señor, tú me diste un don, te doy 2 que trabajé, y en ese día os diga: buen siervo y fiel, en lo poco, en ese único don que te di, en lo poco que te di, fuiste fiel, me fuiste fiel a mí y lo trabajaste. Ahora en eso poco que tú trabajaste, en lo mucho te pondré. Así que, hermanos, con ánimo, con persistencia, con ese amor que siempre tenemos que remarcar de trabajo hacia el Señor y para con nuestros hermanos, el poner a trabajar nuestros dones. Gracias. Bueno, la conclusión final, parte mía, es acerca de esa forma en la que nosotros ponemos a trabajar los dones o alcanzamos el propósito de los dones. El propósito, habíamos dicho, era la edificación, pero decíamos en el segmento pasado que esa parte se logra a través de todos, no individualmente, sino a través de todos. Esdras capítulo 3, versículo 1 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Versículo 11 dice: cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Dice el versículo 1, todos se levantaron como un solo hombre. Y aquí dice, todo el pueblo aclamaba con gran voz. Todos formando un solo cuerpo. De esa manera es que el propósito realmente se va a lograr. La edificación, la construcción
y alcanzar precisamente esa plenitud, esa estatura enorme. Es enorme la estatura, pero si no se pudiera, no estaría escrita dentro de la Biblia. Se puede, por algo está ahí. Dios no nos da algo que nosotros no podamos lograr, ni nos pide algo que nosotros no podamos hacer. Se verá muy grande, así como Moisés lo veía muy grande, porque decía, ¿quién soy yo para sacar a tu pueblo? Era algo grande, pero lo logró. Entonces, lo que está escrito aquí se puede lograr. Todo lo que está escrito se puede lograr, está escrito por algo. Entonces, todos debemos de llegar a ser uno solo. De esa manera nosotros vamos a crecer, vamos a edificarnos y vamos a alcanzar esa estatura. Una vez que comprendamos precisamente esta parte de la unidad, tengo subrayado el versículo precisamente por esa parte, porque es una forma de cómo el pueblo realmente pudo lograr la unidad por un objetivo que tenían, por algo que tenían ya identificado y que dijeron, lo vamos a lograr. De esa misma manera la iglesia hoy en día lo debe de ver. Yo voy a lograr alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a lograr, la iglesia, o sea, todos, un cuerpo. Yo lo voy a alcanzar y de esa manera se va a lograr, igual que el pueblo de Israel pudo edificar los muros y pudo edificar el altar para los holocaustos. De esa misma manera, la iglesia hoy en día puede y tiene que mentalizarse que su objetivo es alcanzar esa estatura, mediante el propósito de los dones que es la edificación, todos tomados de la mano y trabajando como uno. Bueno, terminamos en esta noche esta parte del tema. En la próxima semana, ahora sí ya terminamos con el tema de los dones, ahora sí ya terminamos. Esperando que nos puedan acompañar nuevamente y ya nos vamos a despedir en esta noche. Buenas noches, hermano Miguel. Buenas noches, hermanos. Un gusto y que todos, cada uno de nosotros, tomemos en cuenta estas palabras, que nos sirva de edificación espiritual y reflexionar en ello. Siempre es grato hablar de la palabra y reflexionar en la palabra. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Dylan, buenas noches. Muy buenas noches, gracias hermanos por su tiempo y bendito sea su nombre por la oportunidad que nos brindó. Repito, reciban un fuerte y caluroso abrazo y que el Señor guarde sus corazones. Y aprovecho rápidamente, Brian, si estás escuchando, te amo mucho y ruego a mi Dios que te siga brindando de sabiduría, de ganas, de ánimo, de fuerza, de poder en su palabra. Verdaderamente eres uno de mis más grandes orgullos. Te amo. Johnny, buenas noches. Buenas noches y gracias a Dios que nos permite y nos da la vida para poder seguir en esta lucha, para seguir en esta, pues sí, lucha que tenemos inclusive con nosotros mismos, para perfeccionarnos, para instruirnos en su palabra. Gracias hermanos por estar aquí pendientes, como siempre les recuerdo, es un gozo el saber que ustedes están con esa preocupación de instruirse más, de llenarse más de la palabra, y no solamente de llenarse de ese conocimiento, sino ponerlo en práctica en sus vidas diarias. Dios les bendiga. Josué, buenas noches. Buenas noches mis hermanos, buenas noches a cada uno de ustedes que nos están escuchando allá en su casita. Que el programa haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Pues que Dios les bendiga en cada momento, que Dios sea con ustedes. Que Dios los bendiga. Agradecemos también a José, que hoy le tocó hacer de floor manager por primera vez, ya está dando sus primeros pasos en el programa. Gracias, José. Dios te bendiga. Hermano Luis, gracias también porque siempre está aquí. Ha estado enfermo toda la semana, pero aquí está al pie del cañón como debe de ser. Y agradecer a cada uno de los que están aquí en la mesa por su aportación, por su conocimiento, por su amor a la obra, por su amor a Jesús. Gracias por todo ello. Agradecer a ustedes que nos ven, que nos escuchan, que tienen en su corazón precisamente el edificarse a través de los dones que cada uno de nosotros pudiéramos tener. Gracias a Dios por ello. Y como siempre al final, pero siendo lo primero, gracias a Dios porque nos permite estar aquí vivos, nos permite un poco más de su conocimiento, un poco más de su sabiduría, nos permite tener momentos de compañía, de hermandad, de amistad, de amor. Gracias a Dios porque sin Él pues no pudiéramos tener
todo esto maravilloso que tenemos, incluso las bromas que tenemos aquí. Gracias, José. Gracias a Dios por todo ello, que nos permita siempre y que nos dé precisamente la parte de la orientación para siempre hablar lo que la iglesia necesita y lo que Él está queriendo que nosotros que digamos. Gracias por ello y vamos a ir a Dios en una oración para despedir el programa, y nuestro hermano Jonathan nos va a hacer el favor. Oremos. Padre bendito, Señor, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias porque nos das esa oportunidad de estar aquí, en este lugar, hablando de tu palabra, Señor, escudriñándola, enseñándola tal y como tú quieres que sea. Padre bendito, te pedimos que seas con cada uno de nosotros y que nos llenes de ese conocimiento que es tu palabra bendita. Señor, ayúdanos para que todo lo que expongamos en este programa y en cada vez que hablemos de ti, sea solamente tu mandato, Señor, tu bendita palabra, y que ningún pensamiento humano se interponga ante ella. Ayúdanos, Señor, para que seamos ejemplo de lo que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos para poder ser esa luz, esa sal de la tierra, esa luz que guíe a aquellas almas perdidas hacia ti. Ayúdanos para poder ser llamados dignos hijos tuyos. Te pedimos, Señor, por las peticiones que se han dicho en este programa, como es el que seas con aquellas personas o hermanos que están de viaje o que están planeando el salir. Te pedimos, Señor, y te agradecemos por aquellos hermanos que han decidido el centrar sus estudios en tu palabra, como es nuestro hermano Brian. Te pedimos que tú les des ese ánimo y esas fuerzas para poder seguir adelante con ella, para poder predicarla y para poder ponerla en práctica principalmente en su vida, Señor. Te agradecemos porque siguen habiendo hermanos que quieren poner su vida a tu servicio. Padre bendito, te pedimos también por todos aquellos hermanos que de una u otra manera están hablando de tu palabra, Señor, están queriendo trabajar para ti. Tú seas con cada uno de nosotros, tus hijos, y nos ayudes para poder seguir adelante con esa vida como cristianos como tenemos. Ayúdanos, Señor, para poder alejarnos del mal, para poder resistir esas tentaciones, para poder permanecer santos y puros delante de ti con esas ropas blancas que tú nos has dado. Ayúdanos para poder enfrentar esas tribulaciones que nosotros sabemos tienen que venir en nuestra vida. Ayúdanos para que en ese momento, Señor, sepamos que tú eres el que está a nuestro lado y que tú tienes esa infinita sabiduría y sabes por qué es que está pasando lo que está pasando en estos momentos en nuestra vida. Y recuérdanos, Señor, que lo importante no es esta vida, no es esta vida pasajera que es como neblina, sino que es esa vida eterna, esa gloria incomparable, esa hermosura que tú nos tienes preparado, esas grandes promesas. Padre bendito, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, y es tu santa y bendita voluntad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.